Lo dijo en la primera hora. Hay un tema que no puede pasar desapercibido y que va de la mano con la crisis de seguridad que estamos enfrentando. El día de ayer conocimos, de hecho lo publicamos en nuestras plataformas de primera plana, un documento que ha sido presentado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, Seguridad, Justicia y Paz. Este documento dice Seguridad, Justicia y Paz, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, www.seguridadjusticiaypaz.org.mx. Es un documento de un consejo mexicano. Esto se presentó ayer, 19 de febrero. Metodología del ranking 2024 de las 50 ciudades más violentas del mundo. Dice el reporte: por 16ª ocasión y 14ª en que se incluyen 50 urbes, presentamos el ranking de las ciudades de más de 300,000 habitantes con las tasas de homicidio más elevadas del mundo. Hacemos este ranking, dice el documento, con el manifiesto objetivo ciudadano de llamar la atención sobre la violencia en las urbes, particularmente en América Latina, aunque alguna gente se ponga brava. Otra vez el Vela va a hablar de la inseguridad. Bueno, ese tema es ineludible y hay que hablarlo. Hay que hablar de la política, hay que hablar de las elecciones, hay que hablar de la campaña, hay que hablar de la asamblea, pero también hay que hablar de inseguridad. Porque este es el problema más importante que estamos enfrentando. La inseguridad. Gobierno nacional, actores políticos, Asamblea Nacional, aparato de justicia, medios de comunicación, opinadores. Entendamos que el problema más importante que hoy estamos enfrentando es la seguridad, porque estamos en medio de una crisis de inseguridad que no nos permite tener un mínimo de tranquilidad. Dice el documento, dentro de los objetivos, para que los gobernantes se vean presionados a cumplir con su deber de proteger a los gobernados, o sea, nosotros, los mandantes, de garantizar su derecho a la seguridad pública. Lo dice un documento mexicano. Lo que buscamos también es que nadie, ni gobernantes ni gobernados de un país o jurisdicción subnacional, quieran que su ciudad o ciudades figuren en este ranking y que si su urbe o su urbes ya están, hagan el máximo esfuerzo para sacarlas lo antes posible. Entonces hay toda una explicación sobre la metodología y luego se coloca el listado. Pongamos el listado, por favor. Las primeras 20 son las que vamos a mostrar en este momento. Entonces, en primer lugar aparece Puerto Príncipe, la capital de Haití, que registra 4,263 homicidios. Tiene 3,060,000 habitantes y tiene una tasa de 139 homicidios. Luego tenemos Colima, ciudad mexicana, 416. Acapulco, que es una playa turística de México, 809, pero claro, la tasa es menor, 102. Manzanillo en México, Tijuana, México, Ciudad Obregón en México. La primera es haitiana, luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5 mexicanas, y de ahí aparece en un deshonrosísimo 7º lugar Machala. Yo tengo audiencia en Machala, sé que allá nos sintonizan, y esto seguramente para nuestra audiencia de Machala, para los machaleños, para los orenses, esto no sorprende, pero por supuesto preocupa, decepciona al ver a su ciudad, a Machala, en este ranking, con una tasa de 87.47. Luego tenemos Celaya, México, Zamora, México,
Puerto España, Trinidad y Tobago, Cuernavaca, en México, y de ahí viene en el 12º lugar, puesto número 12, Guayaquil, 73.06. Guayaquil. Luego tenemos a Ciudad Juárez, en México, Mandela Bay, en Sudáfrica, y de allá aparece en el 15º puesto Manabí Centro, dice. Me imagino yo que ese Manabí Centro se refiere a Puerto Viejo y Manta, que tienen una distancia, les separa una distancia muy corta, donde hay una media de 70.79. Luego aparece Cape Town, de Sudáfrica, Culiacán, de México, Búfalo, en Sudáfrica, Uruapan, en México, y Durban, en Sudáfrica. Ese es el ranking publicado en este estudio. Muchas gracias. Ya me escriben desde Machala. Le envío un abrazo, querido Feli. Me duele Machala, dice. Me duele Machala. Allá tenemos audiencia, tenemos grandes amigos además, el Feli, Carlita, gente que nos sigue, Rudy Ñíguez, que también nos acompaña cada mañana y que nos escribe desde Machala. Esta no es una buena noticia, es una noticia completamente desalentadora para Machala, para Guayaquil y para la provincia de Manabí. Completamente desalentadora. Primicias publicaba. Machala, capital de la provincia del Oro, ingresó por primera vez a un ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo liderado por México. El índice anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de 2024 fue presentado ayer en la capital mexicana. En el listado, donde Guayaquil y Durán han aparecido de manera constante en los últimos años, constan 3 ciudades del Ecuador, entre ellas Machala. Un día antes de que se difundiera el listado, la capital de El Oro vivió otra jornada violenta que incluyó una explosión, una persecución policial y el asesinato de una persona. Estos hechos no se han detenido a pesar de los sucesivos estados de excepción decretados por el gobierno para enfrentar a los grupos delincuenciales. El índice anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y de Justicia Penal del 2024 determinó que de las 50 ciudades más violentas del mundo, 20 están en México, entre ellas la turística Acapulco y la fronteriza Tijuana. Tijuana hace frontera con California. El máximo de ciudades de México en el ranking hasta ahora había sido en el año 2019 con 19 ciudades, explicó el presidente del organismo, José Antonio Ortega, quien destacó que de las 10 urbes de las más violentas en 2024, 7 están en México y de hecho Machala está en ese top 10 que lidera Puerto Príncipe, como lo acabamos de revisar. En contraste, dice, en 2024 salieron de la clasificación las ciudades hondureñas de San Pedro Sula y Distrito Central, que por varios años figuraron en las primeros lugares de las listas. De este modo, dice el informe, ya ninguna ciudad de Centroamérica figura entre las 50 más violentas del mundo. Ahí aparecemos nosotros. ¿Qué dicen las autoridades sobre esto? ¿Qué dice la exministra Palencia, que se golpeaba el pecho cada vez que se le cuestionaba y señalaba que ella es una defensora de los derechos humanos y que la gente no conoce su trayectoria? ¿Saben cuál es el reflejo de esto? El fracaso de la política de seguridad. Y la principal responsable era la señora Palencia, que durante 15 meses estuvo al frente del Ministerio del Interior. Y la gran solución hoy que pretenden encontrar, que creo no se lo está manejando adecuadamente por parte del gobierno ecuatoriano, me refiero a una explicación adecuada sobre cuál es el alcance de lo que se pretende hacer, es plantear o solicitar el ingreso de fuerzas especiales internacionales para reforzar la lucha contra el crimen organizado. Le acabo de pasar un comunicado, si lo podemos poner, lo podemos difundir, que esto es lo que se presenta el día de ayer ante la opinión pública. Video del presidente y luego un comunicado difundido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, que si bien es cierto, habla de una intención, ha generado dudas que fueron expuestas por varios de los colegas en el chat de comunicación de la Cancillería el día de ayer, y que me parece que no tuvieron
No tuvieron respuesta esas inquietudes de los colegas. Pongamos el comunicado. Esto fue lo que planteó ayer el gobierno. El gobierno propone el ingreso de fuerzas especiales internacionales para reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional. El gobierno nacional plantea de manera temporal y en el contexto de la guerra declarada contra el narcoterrorismo la incorporación de fuerzas especiales de países aliados para apoyar y potenciar las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Las mafias y el narcotráfico operan en redes internacionales, por lo que es necesario actuar juntos para combatirlos de forma más efectiva. En ese sentido, el presidente Noboa dispuso a la Cancillería que, respetando el marco constitucional y utilizando los canales diplomáticos correspondientes, realice los acercamientos para coordinar esfuerzos y establecer acuerdos de cooperación para este objetivo. Enfrentar un enemigo común, las mafias y el crimen organizado, requiere unidad y decisiones firmes. Esta propuesta, junto a otras acciones lideradas por el gobierno del Nuevo Ecuador, busca fortalecer la seguridad del país. En este contexto, se exhorta a la Asamblea Nacional a pronunciarse sobre esta y otras iniciativas, como la reforma parcial del artículo 5 de la Constitución, que busca eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el Ecuador. El gobierno nacional sigue firme en su compromiso de proteger a los ciudadanos y garantizar un Ecuador más seguro para todos, comunicado de la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Comunicación. Gracias. A ver, esto queda para el análisis. ¿La cooperación es posible? Sí. ¿La cooperación es necesaria? Sí. Pero en un contexto de transparencia y partiendo de un hecho sobre el cual no tenemos claridad. Opinión de quienes hablan. ¿Qué ha hecho el Estado ecuatoriano representado en su gobierno para depurar internamente a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas? ¿Cuánto se ha avanzado por parte del Estado ecuatoriano representado en su gobierno para potenciar el trabajo de policías y militares? ¿Qué ha hecho el Estado ecuatoriano representado en el resto de funciones del Estado? Y hablo, por ejemplo, del aparato de justicia, para depurar el sistema de justicia, que es una pata ineludible en el combate a la lucha contra la inseguridad, la delincuencia y el crimen organizado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Se plantea, porque el documento que acabamos de leer dice claramente, ingreso de fuerzas especiales internacionales. ¿Pero qué se ha hecho acá internamente en el Ecuador para potenciar a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas y para entender que primero hay que solucionar el problema institucional aquí, adentro? Para empezar. Luego, me van a disculpar, pero de alguna manera, sí, hay que pedir cooperación. Y es normal la cooperación. La cooperación tiene sus límites. Aquí nos hablan de ingreso de fuerzas especiales. Están reconociendo implícitamente de que las Fuerzas Armadas ecuatorianas y la Policía Nacional fracasaron en la lucha contra el crimen organizado. Yo pregunto esto, porque para mí este es un reconocimiento implícito que la Policía y las Fuerzas Armadas no lograron cumplir el cometido. Para mí es un reconocimiento implícito que los sucesivos estados de excepción no terminaron logrando el objetivo. Porque el estado de excepción en este país, y lo vengo diciendo permanentemente, desde el año 2019, audiencia, permanentemente hemos enfrentado estados de excepción recurrentes. Lo hizo Lenín Moreno, lo hizo Guillermo Lasso y lo hace Daniel Noboa. Recurrentemente estados de excepción para enfrentar la situación de inseguridad, la crisis carcelaria, etcétera. ¿De qué han servido esos estados de excepción? Cuando, por ejemplo, queda demostrado que la ciudad de Machala, donde rige un estado de excepción, figura entre las 50 ciudades más violentas del mundo. Un análisis de las ciudades con más de 300,000 habitantes. Para mí están reconociendo el fracaso de la política de seguridad y necesitan apoyo internacional. Pero yo no entiendo cómo se pide apoyo internacional si no has ejecutado aquí acciones para empezar por lo básico que era la depuración de la Policía y Fuerzas Armadas, donde hay malos elementos. No son todos, pero hay malos elementos en la Policía y Fuerzas Armadas. Está claro y se ha revelado que miembros de la Policía Nacional, miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de los cuerpos de vigilancia del sistema penitenciario, han estado relacionados
con grupos de delincuencia organizada. Y era obvia la depuración. El día lunes, no sé si recuerdan ustedes, hablamos sobre este tema, a propósito de la renuncia de la ministra Palencia. Y revisamos, por ejemplo, una información que ya es parte de la cotidianidad. Entre el 14 y 15 de febrero ingresaron 800 municiones a una cárcel, armas, celulares, etcétera. ¿Y eso ingresa con qué? Con la complicidad de quienes laboran en ese centro carcelario. No es que por arte de magia ingresan las armas. ¿Se acuerdan cuando el año pasado, por ejemplo, los militares ingresaron a la penitenciaría del Litoral, al complejo penitenciario del Litoral? Y en una de las cárceles que forman parte del complejo penitenciario de Guayaquil, la penitenciaría del Litoral, encontraron en el cielo raso, o sea, en el techo, encontraron ocultas armas que estaban bien emplasticadas, ¿no? Desarmadas además. Tenías acá el arma, por acá tenías el cargador, por acá tenías las municiones, solamente para armar y luego utilizarlas. En el cielo raso de la oficina administrativa de una de las cárceles. Si eso no se llama complicidad, ¿cómo se llama? Y mi pregunta pública es, ¿qué ha hecho el Estado ecuatoriano, representado en su gobierno, que tiene la más grande responsabilidad en este tema, para empezar depurando en casa y solucionando lo que está pasando a la interna de Policía, Fuerzas Armadas y Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria, antes de pedir apoyo a otros países? Pero además de ese apoyo, es interesante, y ayer yo le leía con mucha atención al académico Luis Córdoba Alarcón. Él es docente de la Universidad Central del Ecuador. Es director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia. Lo hemos entrevistado en múltiples ocasiones. Luis Córdoba es un académico que aporta información muy valiosa para entender el contexto del conflicto que estamos viviendo. Y él reflexionaba sobre lo siguiente. Las únicas fuerzas de operaciones especiales extranjeras que han operado y pueden hacerlo actualmente en el Ecuador son las de Estados Unidos. Esto gracias a que el presidente Guillermo Lasso en su momento suscribió el Estatuto de las Fuerzas con Estados Unidos y el presidente Noboa lo ratificó en febrero del año pasado, luego de que en enero declaró al Ecuador bajo conflicto armado interno y declaró en estado de excepción, estados de excepción que sucesivamente se han mantenido en el país. Primero fue nacional y luego fue focalizado. En 1991, explica Luis Córdoba Alarcón, se creó un programa mediante el cual las Fuerzas de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, SOF, Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, han estrechado lazos con los militares de toda América Latina. En Ecuador, estos ejercicios iniciaron en 1997. Según datos oficiales, entre 2007 y 2014, las Fuerzas de Operaciones Especiales de los Estados Unidos intervinieron en casi toda la región, con excepción de Ecuador, Venezuela y Bolivia. Eso tiene que ver, obviamente, con la visión ideológico-política de los gobiernos de la época. En Honduras, por ejemplo, estas Fuerzas de Operaciones Especiales SOF crearon y entrenaron escuadrones SWAT para combatir el crimen organizado. SWAT es esta unidad táctica muy especializada que tiene la policía de los Estados Unidos. Pero el historial de abusos, dice Luis Córdoba Alarcón, por parte de las fuerzas policiales y militares entrenadas por estas fuerzas especiales de los Estados Unidos es enorme, y publica un informe que da cuenta justamente de estos abusos. Por ahora, sin embargo, dice Córdoba, Estados Unidos no parece interesado en comprometerse con Noboa, que puede ser el gobierno saliente, porque claro, el presidente Noboa va a disputar una segunda vuelta el próximo 13 de abril. Habrá que ver qué sale de esa elección. A menos que lo haga mediante operaciones psicológicas y guerra no convencional. Pero de ser así, el presidente candidato no estaría haciendo bulla, dice Luis Córdoba Alarcón. Frente a eso, hay una interesante reflexión de Melania. Melania, buenos días. La cumpleañera del día de ayer, le envió un abrazo. Es un golpe de efecto más, dice.
Ya existe el Estatuto de las Fuerzas con Estados Unidos, que es más amplio que el convenio de la base de Manta, lo que acabamos de leer y que le alerta Luis Córdoba Alarcón. Además está el convenio marítimo y aéreo, los tres ratificados en este gobierno. ¿Por qué dicen que es golpe de efecto? Porque ahí están los instrumentos. No se precisa el pronunciamiento de la Asamblea Nacional. El pronunciamiento de la Asamblea Nacional es un pronunciamiento de carácter político. ¿Saben qué va a pasar? Va a pasar que si la Asamblea finalmente no se pronuncia, se va a utilizar esto políticamente para decir al país, ahí está, los asambleístas no quieren. Algunos sectores políticos no quieren. Siguen hablando de la soberanía, que no sé qué. ¿Ya? Y si se da paso a esto con un pronunciamiento de la Asamblea Nacional, por supuesto, esto también va a ser utilizado de manera política. ¿Me explico? Ayer, por ejemplo, si bien es cierto, hubo voces dentro del correísmo de dar paso al debate tras sumarse a la decisión de hacer un cambio en el orden del día, luego pues hubo varios posts redactados por el líder del correísmo, el ex presidente Rafael Correa, alertando sobre esto que desde la visión de Correa es una barbaridad. Entonces olvídense, yo dudo mucho que los votos del correísmo se sumen para aprobar una resolución que además no tiene ninguna fuerza jurídica, no tiene eficacia jurídica, es un pronunciamiento político que no se necesita. ¿Qué es lo que necesita el gobierno de la Asamblea en este ideal que está planteando? Es que le aprueben la reforma parcial a la Constitución relacionada a modificar el artículo 5 que prohíbe actualmente el ingreso de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano. Pero el cambio del orden del día que planteó ayer la bancada oficialista, la bancada de ADN, si nos ponemos obviamente serios y rigurosos, no tiene ningún efecto jurídico. Nada. Es simplemente una operación política para tratar, obviamente, de, como dice acá Melania, generar este golpe de efecto. ¿Qué me añade? Sobre la depuración de Fuerzas Armadas, Policía, Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, Aduanera, UAFE, Función Judicial, que lo sostengo. Como siempre me han escuchado, a mí la calentura no está en las sábanas. Esos son los temas de fondo. Pero dice nuestro oyente, hay una propuesta para un trabajo interinstitucional y estatal trabajada por 3 comisiones legislativas lideradas por ex Comisión de Seguridad. Esta propuesta fue enviada al Pleno de la Asamblea, consta en el plan de trabajo de la Comisión actual de Seguridad, liderada por una legisladora del gobierno, por la legisladora Inés Alarcón de ADN. Y no se ha hecho nada al respecto. Eso se debería hacer desde la Asamblea Nacional, dice nuestro oyente. Y añade, si al oficialismo le importara realmente la seguridad, impulsaría el debate de esta propuesta y cumpliría su plan de trabajo para dar seguimiento a eso que fue presentado por la anterior Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. ¿Ya? Acá otro oyente me dice, a vista y paciencia de las autoridades del SNAI, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad de Adolescentes Infractores, larguísimo ese nombre, por una institución cuyo rol es, no ha dado la talla. Con un fuerte tufa complicidad, funcionan panaderías en algunos centros de privación de libertad bajo el pretexto de proyectos productivos que nadie ha aprobado. ¿Quién controla eso? Por ahí ingresa cualquier cosa. Vayan y pregunten cómo funcionan los economatos en las cárceles, que son una fuente de corrupción, que nadie controla. Y acá, pobre del privado de la libertad que no entrega un billete, que les cobran, poco les falta para cobrarles el aire que respiran. Nadie controla eso en las cárceles. ¿Quieren cooperación internacional? Primero expliquen la vigencia de instrumentos bajo los cuales sí se puede obtener cooperación internacional, que están suscritos. Pero empiecen depurando casa adentro, ¿no? ¿No les parece? Porque no han depurado casa adentro. De nada va a servir si no depuras casa adentro. Si no sacas las manzanas podridas de las instituciones. Si, por ejemplo, el presidente dijo esta semana una cifra que es monstruosa, 30,000 millones de dólares que se lavan en el Ecuador. Varios especialistas, entre ellos Fernando Carrión Mena, entrevistado anteayer, me parece, ayer o anteayer por Radio Pichincha, decía que es una cifra imposible. Que él en sus cálculos, que él es un investigador, 4,000 millones de dólares, 30,000 millones de dólares. ¿Dónde? ¿Pero dónde? Eso hay que presentar un sustento. ¿De dónde surge la información de que se lavan 30,000 millones de dólares en el Ecuador? ¿Saben lo que son 30,000 millones de dólares?
Una cifra cercana al presupuesto general del Estado. No es pelo de cochino. Ahora, a propósito de lo que escribió Luis Córdoba Alarcón, que el único país con el cual podríamos tener esta cooperación es Estados Unidos. No se habla de... El comunicado del gobierno dice países aliados. El único país con el que se puede hacer es Estados Unidos. Y mi colega Néstor Aguilera hace una pregunta que es absolutamente interesante y lógica. ¿Estaremos entre las prioridades de la administración Trump en este momento? ¿Será que a Estados Unidos le interesa apoyarnos cuando además estamos a puertas de un proceso electoral? Me refiero a la segunda vuelta electoral. Sobre el lavado, ¿dónde se lavan? Digamos que es verdad lo que dice el señor presidente de la República, 30,000 millones de dólares. ¿Dónde está la UAFE? Unidad de Análisis Financiero y Económico. ¿Dónde está la UAFE? ¿Qué ha hecho la UAFE para controlar el flujo de dinero que circula en el Ecuador y para detectar la procedencia lícita o ilícita de ese dinero? ¿Dónde está la institucionalidad? Yo les recuerdo que durante 3 años no tuvimos superintendente de bancos titular, además. Imagínense ustedes. Hay que preguntarse también sobre la institucionalidad. Acá también me dice. Hay una ley que fue aprobada con el botón del actual presidente cuando fue asambleísta, la ley reformatoria a varios cuerpos legales para la seguridad integral, en la que se establece y dispone otorgar rectoriales NAI para poder cumplir sus funciones. Se crea el Consejo de Seguridad, el Consejo de Política Criminal y se obliga al Estado a trabajar en un plan de política criminal. Sin embargo, tampoco se ha cumplido. ¿Alguien sabe si se integró ya el Consejo de Política Criminal? ¿Alguien tiene una idea de eso? La calentura no está en las sábanas. Esto sirve como golpe de efecto y termina sirviendo ¿para qué? Para el aplauso. Pides apoyo internacional y, por supuesto, el aplauso. Necesitamos que nos ayuden, el aplauso. Pero seamos críticos de lo que está pasando acá. Pides apoyo internacional, pero no depuras lo que está pasando institucionalmente en el Ecuador. Acá, por ejemplo, doctora Miño, buenos días. Estados Unidos ya venía apoyando en temas de seguridad y eso se congeló. Es no tener idea del panorama internacional esa propuesta. El presidente Trump dejó solo al presidente Zelensky de Ucrania y a Marina Corina Machado de Venezuela. Ya no es de su interés apoyar a nadie. Acuérdense ustedes que acá reconocemos a Edmundo González Urrutia como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, pero lamentablemente, guste o no, el señor Maduro es el que despacha desde Miraflores. Y cuando Estados Unidos mandó un emisario a Venezuela para llegar a un acuerdo de que Venezuela reciba deportados venezolanos y que Venezuela a su vez libere a 6 detenidos estadounidenses considerados presos políticos, no le mandaron a hablar con Edmundo González Urrutia, sino con el señor Maduro. ¿Me explico? Puede no gustar lo que estoy diciendo, pero lamentablemente es así. Seremos prioridad ante el interés que tiene Estados Unidos, por ejemplo, de su relación con la Unión Europea, lo que está pasando con los rusos, lo que está pasando con los ucranianos, sus relaciones con China. ¿Ah? Y acá nos dice otro oyente, que inste más bien a sus ministros a ejecutar el presupuesto, que ayer también hablamos sobre el tema. Acá Huguito me dice, el aumento del IVA no sirvió para nada. El problema de inseguridad se desató cuando dejaron de clasificar los presos por baja, media y alta peligrosidad y los clasificaron por bandas. La policía no cuenta con logística, capacitación e infraestructura necesaria. Ni siquiera han dotado de nuevos uniformes a la Policía Nacional. Estos son los temas de fondo. Entiendan, la calentura no está en las sábanas. Pueden ganarse el aplauso de un segmento de la sociedad, porque termina siendo rentable hablar de eso. Y si mañana o pasado la Asamblea no aprueba una resolución que no tiene ninguna fuerza de ley, esa resolución no va a servir para nada, para nada. Si la Asamblea no aprueba una resolución, van a presentar eso para fines electorales. Porque el común de la gente no conoce que esas resoluciones no sirven para nada. Y que hay instrumentos que están vigentes que bien puede echar mano el presidente de la República, sin aspavientos. Pero lo de fondo
No va a servir de nada la cooperación internacional que pueda llegar acá al Ecuador para apoyar la lucha contra el crimen organizado mientras no depures el sistema interno. Así nomás. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.